Si la persona que moría tenía una fealdad manifiesta, muy probablemente ese sería un vampiro en la siguiente vida, porque su fealdad no era gratuita. Si esa persona estaba enferma, también el vampiro se iba a enfermar o iba a cargarse de una energía que no era una característica de las mujeres vampiro después de 1800, y es que son hermosísimas. Ella era una mujer bella, pero que empezó a transcurrir el tiempo y empieza a darse cuenta que los signos del envejecimiento empiezan a notarse en su cuerpo, y eso la hacía muy amargada. Le decían que Elizabeth Bathory no tenía ningún tipo de restricción sexual, era una mujer a la que le gustaba experimentar todo, y pues a través de su poder, digamos que tenía la libertad para hacerlo. Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Quiero primero agradecerle a todos los que se toman el tiempo para ver este contenido, para sobre todo escribir sus comentarios, dejar dedito arriba, suscribirse a este canal y además estar ahí pendiente de todos los videos que vamos publicando, porque ustedes saben que aquí hay contenido variado. Algunas veces yo contándoles y narrándoles algunas historias y otras veces con invitados, como siempre, de máxima categoría aquí en este canal, que nos ayudan a ilustrar bastante los temas. Y hoy precisamente vamos a hablar de uno de esos temas clásicos en el mundo del misterio, y son los famosos vampiros. ¿De dónde surge la leyenda? ¿Son reales? ¿No existen en la actualidad? ¿Todo se quedó años atrás? ¿O todavía hay personas por ahí que aseguran que se alimentan de sangre humana? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo conviven? Pues de eso vamos a hablar con nuestra súper invitada de hoy, que ustedes ya la conocen bastante aquí por este canal, señora Rubiela Hernández. ¿Cómo está? Bienvenida Mi nuevamente. queridísima Joana, un placer estar como siempre aquí en estas conversaciones que son tan amenas. Termina siendo una charla bastante amena, lo que siempre terminamos haciendo sobre este tema tan interesante que son los vampiros, las mujeres vampiro, además que suscitan tantas cosas. O sea, hoy vamos a meternos en terrenos bien interesantes acerca de por qué los vampiros todavía siguen siendo vigentes, porque lo siguen siendo. Sí, eso es lo más interesante, que muchas personas pensarían que esto es un cuento del pasado, que fue una leyenda que se quedó atrás, pero haremos un recorrido precisamente hablando de esas historias que marcaron acerca de este fenómeno, pero también de historias actuales que lo dejan a uno un poco sorprendido, quizás porque piensa que esto hace parte de la ficción. Pero quisiera, mi Ruby, que empezáramos hablando de dónde surge ese mito de los vampiros, cómo es que se empieza a dar y se empieza a hablar no solamente en la realidad, sino también en la literatura de estos personajes. Bueno, el término vampiro es asociado bastante, de manera muy cercana a las leyendas del folclore europeo. Especialmente estamos hablando de la Europa del siglo XVII, y es como la explicación que se da a ese ser que viene y succiona la vida, no necesariamente la sangre, no arranca necesariamente con el tema de la sangre, sino que succiona la vida, y son estos muertos que no permanecen en sus tumbas. Son esos muertos que de una u otra manera salen de sus tumbas, causan enfermedades o causan la muerte. Entonces, estas primeras referencias al término vampiro aparecen en Europa, como les decía, y comenzaron a ser documentados por todo el continente como el mito de aquel, lo que les decía, ese ser que se levanta de la tumba, que viene más allá del tiempo de la tumba y que empieza a molestar a los vivos. Entonces los vivos empiezan a decir, vi la figura de tal persona que murió en tal momento, y empieza a relacionarse con que vienen a
succionar parte de la vida, vienen a llevarse algo de la vida, y también depende mucho de la manera en cómo murió esa persona. Si la persona murió de una manera violenta, si la persona murió, digamos que enmarcada en un término de odio, se dice que tenía asuntos pendientes con la vida, y entonces empieza a aparecer en la cotidianidad de aquellos que todavía lo recordaban. Después de eso, el tema se transforma un poco porque digamos que es muy fascinante, ¿no? Imaginémonos un poco, si todavía para nosotros pensar en un muerto que se levanta de la tumba y suscita historias, da miedo. Hay gente que en nuestra realidad teme ir a los cementerios, o sea, si es fascinante para nosotros, imaginémonos lo que podría llegar a ser en el siglo XVII, cuando las conversaciones se daban alrededor de las velas, cuando no había luz eléctrica y cuando, por supuesto, el tema del pensamiento mágico, y cuando no estaba tan asociado a la ciencia, pues por supuesto podía llegar a ser muy creíble. Ese fue como el caldo de cultivo para que muchos escritores empezaran a desarrollar la historia del vampiro, que ha venido evolucionando desde el siglo XVII hasta nuestros días, con esa imagen arquetípica que reconocemos del ser con colmillos, que no soporta la luz del sol, que le teme a los ajos, que succiona la sangre de sus víctimas, que espera que tener víctimas jóvenes, y que también es muy de una sexualidad un poco ambigua, ¿no? Es como ese ser fascinante porque proyecta de una u otra manera esas cuestiones oscuras del ser, esos momentos de la zona de sombra del ser, y los escritores aprovechan ese personaje para volcarlas y llevarlas hacia allí. Entonces el vampiro empieza la historia de la palabra, el ser que viene de la muerte, que se levanta de su tumba para venir a perturbar a los vivos y luego a succionar la vida, el hálito de vida, y ese hálito de vida que está representado en las culturas desde la antigüedad en la sangre, porque la sangre es la que transporta la vida, se convierte en la semilla de muchos escritores que trataron de identificar aquellas situaciones con este personaje que va cambiando de características a través del tiempo. Al principio los vampiros eran de clase baja. Eso me llamó mucho la atención cuando hice la investigación. Eran campesinos, eran ojalá con unas características de fealdad, porque realmente nosotros los seres humanos medimos nuestros criterios morales a través de muchos criterios estéticos, ¿no? Entonces está muy bien matar una cucaracha, pero no una mariposa. Todavía los seres humanos tenemos estos criterios estéticos un poco trastocados, ¿no? Entonces, si la persona que moría tenía una fealdad manifiesta, o tenía alguna discapacidad, o tenía algún signo que le hacía pensar que era diferente a los seres humanos normales, para lo que en la época se consideraba dentro de los cánones de la normalidad, muy probablemente ese sería un vampiro en la siguiente vida, porque su fealdad no era gratuita. Algo escondida detrás de eso. Pero después, con el paso del tiempo, los escritores le empiezan a atribuir un poco de las características incluso del capitalismo. Eran personas con mucho dinero, personas de la aristocracia que podían tomar decisiones y que esas decisiones podían afectar al resto de la comunidad. Por eso se les conoce como los chupasangres. De hecho, no sé yo si has visto una película que en Netflix salió el año pasado, si mal no estoy, que hace ese palangón entre Augusto Pinochet y el vampiro, se llama así, El Vampiro, y es la historia de cómo un dictador, pues realmente para poder llegar a tomar todas las decisiones que tomó y hacer todo aquello que hizo, realmente en el fondo era un vampiro, porque no podía llegar a ser humano, o sea, no se le atribuye a unas características del ser humano. Entonces, incluso términos políticos llegaron a verse reflejados en la imagen del vampiro, y creo que eso sirvió para que de una u otra manera pues trascendiera hasta nuestros días. También ahí, bueno, está la imagen del vampiro hombre primero, ¿no? Pero luego empieza la mujer, que es un personaje todavía más interesante dentro de la literatura, porque es la mujer bella, seductora, pero es esa mujer que, y al igual que Lilith, un poco retomando el mito de Lilith, la Lilith clásica, se alimenta de la sangre de los hombres a los que persigue.
Entonces la vampiresa mujer seduce y valiéndose de la seducción le quita la vida a aquel inocente hombre que se entrega a los amores y a la seducción femenina de la vampira, pero también tiene algunos rastros de homoerotismo, en donde incluso una mujer puede llevar a otra mujer a ser vampiro. Entonces, si nos damos cuenta, era una manera muy socarrada de sacar adelante aquellas cosas que en la sociedad se han vivido siempre, pero pues que no estaban permitidas y solamente se le atribuían a esos seres ficticios en principio y sobrenaturales, a esas personas que no pertenecen a este lado humano, entonces digamos que se licencian para cometer ese tipo de actos o ese tipo de transformaciones como las conocemos. Profe Ruby, yo estoy aquí encantada. Mira, en todo esto que nos dijiste, al final, cuando hablas de la figura de la mujer como vampiro, recuerdo siempre a la otra gran profesora y escritora Susana Castellanos de Subiría, donde habla precisamente de esa imagen que siempre han vendido de la mujer y sobre todo esa mujer fatal, porque pareciera que en medio de todo, de toda la sociedad, siempre se ha visto la seducción como un arma, además negativa, y por eso es que hablamos de las mujeres vampiros que seducen y atrapan, o de las sirenas, y siempre son bellas y perfectas, pero luego se transforman en un monstruo. Y creo que la imagen de la mujer a lo largo de la historia también ha sido representada de esa manera, ¿no? Como, pues bien lo dice Susana en el libro, en el libro que me encanta de ella, Diosas, Brujas y Vampiresas, y el subtítulo del libro lo describe todo, el miedo visceral del hombre a la mujer. Entonces es precisamente ese miedo que se tiene a no poder negarse a los encantos femeninos, o sea, no es que el hombre tenga la culpa de nada, porque es que él no se puede negar, ¿no? El pobrecito es la mujer que con sus encantos aprovecha de esos encantos y seduce al hombre y lo lleva a hacer actos que incluso él no estaba preparado para hacer. Es extraño, hay varios mitos o varios escritos que marcan que la mujer vampiro llega a sacerdotes o a futuros sacerdotes y los desvían de su camino, los desvían de su camino de Dios, o los mejor dicho, un poco como hablando del enamoramiento y todo el cambio emocional y hormonal que provoca el enamoramiento, viéndolo como culpa de la mujer y ese tema negativo de que son ellas quienes son capaces de arrastrar al hombre hasta lo más profundo de los infiernos. Es un personaje por eso muy interesante, porque es que digamos que en un momento, y creo, me atrevería a decir que incluso hoy día, muchos hombres, no hablo de todos, pero muchos tipifican a las mujeres solamente en dos grupos: las que son buenas, santas, madres, a semejanza de la Virgen María, el arquetipo de la Virgen, que están para sacrificarse en el mundo, están para dar vida, están para cuidar de otros, están para ser amigables, están para estar para todo el mundo menos para sí mismas. O está el arquetipo de la mujer bruja, vampira, que usa su poder de seducción, que piensa en sí misma, que está por encima de los demás, que es capaz de hacer lo que sea para trepar por encima de los demás. Pero si te das cuenta, los dos extremos son súper viciosos, ¿no? Entonces es como un personaje favorito, o sea, tuvo que haber sido fascinante leer sobre mujeres vampiro en una época en donde pues creo que ninguna mujer se quería identificar con ellas, o las que se sentían identificadas seguramente tendrían temas para sentirse culpables porque estaba muy mal visto, era por eso era un ser sobrenatural que te llevaba al mal. Ruby, y pasando, digamos que ya a otro tema, vamos ahorita a ahondar en algunos casos y me encanta cuando empezamos a generar un nuevo debate sobre las opiniones frente a los temas que manejamos aquí, pero también el tema del vampirismo ha sido de alguna manera investigado por la ciencia, ¿no? Eh, ¿Cómo es esto? ¿Y existe alguna enfermedad catalogada de esa manera?
Bueno, es que hay varias cosas que de pronto en su momento pudieron llegar a tener la consecuencia que tuvieron, que fue el volver de la muerte, primero. Por supuesto que la muerte y desde tiempos muy remotos el hombre siempre le ha dado un especial protagonismo al hecho de despedir a sus muertos. Creo que eso nos hace consciente de nuestra propia naturaleza, del propio fin de nuestra vida y cómo de alguna manera vamos a partir todos de este mundo y cómo queremos recordar a esos seres que nos rodearon cuando parten. Por eso la muerte es un tema que nos ha acompañado y que pues nos permite ver las civilizaciones cómo fueron evolucionando a través del tiempo. Ese hecho, que sigue siendo tan trascendente incluso en nuestros días, pues nos lleva a pensar en qué hay más allá. Y cuando nos encontramos en cementerios, en la época en donde, por ejemplo, la catalepsia no se conocía, en donde era improbable pensar, o sea, si la persona dejó de respirar y dejó de moverse, físicamente murió, la entierran y cuando por alguna razón tienen que ir y revisar porque escucharon gritos, porque escucharon cosas sobrenaturales y ven cadáveres que se dieron la vuelta o personas que intentaron salir del ataúd, que era bastante común en una época en Inglaterra. De hecho, en algunos cementerios todavía pueden verse algunas campanas que ubicaban encima de las tumbas para que las personas, si llegaban a despertarse del sueño profundo, jalaran la campana y los demás supieran que estaba realmente vivo y lo fueran a desenterrar. Pues por supuesto que tenían que tener algún tipo de explicación sobrenatural. Entonces, primero, digamos que hoy día la ciencia lo explica a través de enfermedades como la catalepsia, enfermedades que atacan también la sangre, en este momento no recuerdo el término científico, pero que hacen que la palidez extrema del ser humano lo haga ver un poco sobrenatural. Entonces, es esa palidez, ese tener sangrados fáciles, ese no poder tolerar la luz del sol porque hay enfermedades que tienen una fotosensibilidad muy alta y hace que las personas tengan que esconderse de la luz del sol, pues nos lleva a pensar que en otra época pues eso encaja perfectamente con el arquetipo del vampiro, o sea, en un momento en donde no había una explicación, digamos que plausible para el tema, pues eran casos documentados, o sea, por Dios, si yo voy y lo enterré y estaba muerto y por alguna razón tuve que desenterrar y ver que se dio la vuelta, pues es porque era un ser sobrenatural, no hay otra explicación. O si estaba muy blanco, o si era una persona que si salía al sol empezaban a salirle llagas, pues muy seguramente eso se relacionaba con el hecho de que fuera vampiro, un poco como la explicación que hoy día le da la ciencia. No obstante, en su momento también los investigadores, con las herramientas que tenían, hicieron el seguimiento de algunos casos que no dejan de ser por demás extraños, en donde quedó documentado algunas situaciones en donde pues digamos que se demostraba de una u otra manera que algunos seres sí regresaron de la muerte, como lo llaman ellos, y vinieron y atacaron a los vivos alrededor de los lugares en donde estaban. Entonces, hay algunos documentos bien interesantes acerca de eso que no dejan de pues por lo menos dejarnos muy curiosos alrededor del tema. Claro, y te hacía esa pregunta precisamente por eso, porque con ese mito de los vampiros, pues lo que se ha hecho, digamos que después de hablar mucho de ese tema, fue empezar a asimilar algunas enfermedades con esas características de esos personajes de hace años. Precisamente en eso que decías, la fotosensibilidad, el tema de la piel demasiado blanca o incluso ese tema de ser sensible a ciertos estados. La rabia. La rabia también era una enfermedad que se confundía con el vampirismo y era una enfermedad para la cual en su momento no había vacunación, que pues hacía que las personas cambiaran su comportamiento. Pues la rabia es la rabia porque, o sea, ya hoy día por supuesto no le tenemos el mismo miedo porque ya médicamente está controlada, pero una persona que llegaba a ser infectada con la rabia perdía por completo la conexión cerebral con su cuerpo. O sea, digamos que en términos de hoy día era como un zombie. Entonces, básicamente sentía ganas de morder a las otras personas, pues por supuesto en su momento sin tener una explicación científica y sin tener un remedio para esa enfermedad, pues podría también confundirse con el vampirismo de manera muy sencilla, pues porque es una
persona que cambia de comportamiento de un momento a otro y que muchas veces pues no se le hacía el seguimiento a qué se le atribuía precisamente ese cambio. Exactamente, y otro de los temas muy relacionados con este es el que acabas de mencionar, el tema de los zombies, que Hollywood nos lo vendió de una manera así sensacionalista, pero cuando uno entra a revisar la historia de los zombies y todo lo que sucede, por ejemplo, en Haití respecto a estas personas que consumen una especie de bebedizo y que pueden levantarse de entre los muertos, levantarse cuando ya han sido declarados técnicamente muertos y empiezan a comportarse de una manera tan particular, pues empiezan también a catalogarlos y a decir esto es algo sobrenatural, pero en últimas eso también tiene una explicación que va mucho más allá de ese terror y de ese miedo, que seguramente en otra ocasión vamos a hablar, pero me acordé porque sí son temas muy similares, sobre todo como con el comportamiento que pueden tener. Y hay una historia muy interesante de un grupo de escritores que se reúne una noche en una cabaña, incluso creo que está allí en esa historia involucrada, vamos a saber, no sé si eso puede llegar a ser medio leyenda o si es basado en algo real, pero que estaban ellos reunidos en una cabaña, no tenían luz eléctrica y empezó a caer una tormenta súper fuerte. Estaba la escritora de Frankenstein, Mary Shelley, estaba allí reunida con ellos y entonces a manera de diversión dijeron como empecemos a hablar de todas estas cosas oscuras que los campesinos comentan, porque pues el tema del regresar de la muerte sin vuelvo y digo, sin ese fenómeno de venir a succionar la sangre, sino venir a succionarla, era como la energía de los vivos, más bien se veía, era como desde esa perspectiva. Entonces empiezan estos escritores a botarle corriente al tema y salen muchas de las características de las primeras historias de vampiros en ese entorno. Entonces hay una cosa muy interesante que alguna vez estudiando este fenómeno también de los asesinos en serie, era cómo nosotros a través de estos personajes que construimos a través de la ficción queremos darle explicación a algunas cosas a las que racionalmente no les podemos dar explicación en su momento. Entonces, por un lado son las enfermedades, lo que estábamos hablando de la rabia, estábamos hablando de el tema de la decoloración cuando hay sangre, el tema de la catalepsia, bueno, todo eso, pero también está el tema de entender que hay seres humanos que por su naturaleza querían matar a otros. Entonces, en ese momento, como todavía no lo preguntamos hoy día, pues por supuesto guardando las proporciones, pero ¿qué es lo que lo motiva a matar a otro? ¿Qué es lo que le motiva a llevarse la vida de otro ser humano? Debe ser porque no es humano, es un monstruo, no debe ser humano, debe ser un monstruo y como monstruo tiene unas características particulares que yo como ser vivo puedo identificar en ese monstruo que está allí, que pues es la única explicación en ese momento razonable para decir, es que es un vampiro y si no, no se puede entender su comportamiento. Y por eso no deja de ser interesante que para hoy día algunos de nuestros políticos cuando los describen dentro de las redacciones dicen es un vampiro. Y la película de Pinochet, que quienes no la hayan visto, esta es una invitación a verla porque además tiene una fotografía hermosa, cuenta precisamente esta historia, cómo una persona que está detrás del poder y que es capaz de pasar por encima de la vida de tantas personas, la única explicación que encontramos es que no es humano, es que es un vampiro en este caso. Claro que sí, pero bueno, vamos a entrarnos ahora a los casos y ya vamos a entrar sobre todo a esos casos de las mujeres vampiro, que es, digamos que el tema principal de este video. Vamos a empezar a hablar, yo creo que de la más conocida, quizás, eh, Elizabeth Bathory, que además ha dado, mejor dicho, para todos los libros que quieran, para todas las películas que quieran, para todos los documentales que quieran, porque esta mujer tiene una historia fabulosa, atrapante, también un poco terrorífica, a mi modo de ver, bastante sangrienta, pues de eso estamos hablando. Pero Rui, adelante con esta exposición de esta mujer que de verdad es
Mucho de Bueno, qué hablar. Podríamos hacer un solo programa de ella. de ella y no solamente literatura, no solamente cine, no solamente documentales, libros, sino bandas de metal, canciones, o sea, Bathory de hecho es una banda muy conocida y se inspira un poco en la historia. Claro, ¿no? Ajá. O sea, es tan fuerte esa leyenda que se quedó impregnada en la cultura popular. Hace muy poco estaba leyendo la última información, pues porque Elizabeth Bathory es de algún modo la primera mujer asesina documentada. Entonces, pues por supuesto que eso suscita mucho terror, ¿no? Una mujer, a la mujer siempre como en su momento se le vio con, digamos que con las características de santidad que se le han querido atribuir a la mujer, de que la mujer es dócil, suave y no parte un plato. Que es por supuesto un tema viciado, pues se van al otro lado, que es Elizabeth Bathory, que los partió todos. Entonces, Elizabeth Bathory era una mujer que sustentaba una cierta cantidad de poder y ella era una mujer bella, pero que empezó a transcurrir el tiempo y empieza a darse cuenta que los signos del envejecimiento empiezan a notarse en su cuerpo y eso la hacía muy amargada. Decían que Elizabeth Bathory no tenía ningún tipo de restricción sexual, era una mujer a la que le gustaba experimentar todo y pues a través de su poder, digamos que tenía la libertad para hacerlo. Y un día una de las criadas que ayudaban a cuidar del ajuar de su vestido, sin querer le jala el cabello. Entonces ella se voltea y le da una bofetada y la hace sangrar y esa sangre Elizabeth la consume. Entonces dicen que ese fue el momento en que ella se da cuenta que a través de la sangre puede rejuvenecer, o eso es lo que es la manera en que la describen, y entonces ella empieza a beber sangre como una práctica regular, entonces por eso también se le asocia al fenómeno del vampirismo, pero la bebida de sangre de Elizabeth Bathory tiene un fin particular y es volver a ser joven y seguir siendo bella. Entonces, de tomar sangre, pasa a bañarse en sangre y empieza pues a asesinar campesinas muy jóvenes. Ella buscaba sobre todo mujeres muy jóvenes, precisamente como por transferencia recibir la juventud, por transferencia recibir esos elementos que la iban a volver bella y la iban a mantener eternamente joven. Entonces, en principio acabó con casi todas sus criadas. La manera en que las mataba era, según los relatos que están descritos, que algunos dicen que son un poco exagerados, pero pues es lo que existe. Ella era terriblemente espeluznante, o sea, ponía a las mujeres de cabeza, las dejaba desangrar, les quitaba la piel, o sea, hacía cosas terribles, terribles y trataba de mantenerlas la mayor parte del tiempo con vida para que precisamente no se perdiera, digamos que la vitalidad de la sangre y la pudiera extender el mayor tiempo posible. Cuando terminó con cuantas personas pudo dentro de su castillo, entonces empezó a reclutar campesinas de la localidad y esas campesinas que ella reclutaba las traían con engaños, les decían que las iban a llevar a trabajar, les decían que habían sido seleccionadas, bueno, mentía de muchas maneras. Pero pues con todas terminaba haciendo lo mismo. El tema fue que ya fueron tantas mujeres que Elizabeth Bathory sacrificó en medio de sus ritos para rejuvenecerse y que le traían placer, porque además decían que ella alcanzaba ya su placer y su clímax sexual haciendo todo este tipo de cosas, que empezó a invitar hijas de personas que tenían una posición medianamente importante dentro de la comunidad. Y claro, ya empezaron a percatarse de la desaparición, fueron y se quejaron con el sacerdote del pueblo, fueron y dijeron que qué estaba pasando con las mujeres. Y digamos que todas las personas alrededor de ellas se volvieron cómplices. Entonces, sí es cierto que esta mujer está catalogada como una de las asesinas en serie más grandes que hay, pero no podemos quitarle la responsabilidad a todos aquellos que la rodeaban y la encubrían. Y cuando llegan finalmente a la casa de ella, pues encuentran
restos y restos y restos de cuerpos, porque ni siquiera alcanzaban a enterrarlos todos, de la cantidad de personas que esta mujer sacrificó en medio de sus ritos y de sus hordas bastante sangrientas en pos de mantenerse joven y seguir siempre siendo bella. Finalmente ella es condenada, pero pues es de esas condenas en las que no le pasa nada realmente, porque por el poder que ella tenía, no fue necesariamente, digamos que condenada de manera cruenta o condenada a muerte. Ella hizo todo lo que pudo para echarle la culpa a algunos de las personas que trabajaban con ella y decir que fueron ellos, que eso ocurría a espaldas de ella. Pero pues pasó a la historia precisamente por la cantidad de víctimas que sacrificó, porque algunos dicen que fueron 300, otros dicen que fueron 500, realmente el número es históricamente pues difícil de rastrear, pero pues sí se sabe que fueron muchísimas, muchísimas, y por la crueldad con que lo hacía para desocupar la sangre de sus cuerpos y poder con esa sangre hacer todos los ritos que ella quería hacer. Claro, y aquí empieza también un poco la transformación de la figura Ruby, porque inicialmente, como nos decías, este tema de los vampiros estaba también un poco asemejado a esas personas físicamente no bellas. Y claro, la transformación es cómo esta mujer, en busca de esa belleza y de esa juventud eterna, logra hacer todas estas cometer estas terribles atrocidades en busca precisamente de esa belleza y empieza a transformarse también, ¿no? La figura del vampiro, porque además también, tanto en la literatura como en el cine, empiezan a hacer esa transformación porque los vampiros que nosotros vemos actualmente, por decirlo así, en Hollywood son absolutamente hermosos, con la piel perfecta, el cabello maravilloso, los tipos machurros del mundo. Son lo más light que nos pueden vender del tema del vampiro, además, porque realmente, o sea, casi que como que su maldad pasa a un segundo plano por detrás de su belleza, ¿no? Es como que, ay, o sea, nos han vendido una parte, pienso yo que desde Interview with the Vampire, la entrevista con el vampiro, nos han vendido como una imagen muy sofisticada, como que son personas de la aristocracia con mucho dinero, muy bonitas, que caen en prácticas excéntricas, pero no vemos lo que hay detrás de pues querer quitarle la vida a otro ser humano para poder quedarme. Es casi como que me quedo con tu vida, te mato y me quedo con tu vida a través de la sangre, entre otras cosas, porque antes, con el fenómeno del vampiro, el vampiro mataba o quitaba la vida y la otra persona no volvía a la vida. Después es que se transforma el hecho de que si el vampiro te muerde, entonces te conviertes en otro vampiro como ellos. Entonces al principio era como un tema de, no, es muy malo, viene y me quita la vida y yo voy a perder la vida, pero después nos venden esa historia un poco light de, pues ojalá y me muerda el vampiro y ya los chistes que tenemos hoy día y es como, ¿y por qué los vampiros siempre son ricos y personas de aristocracia? Me da risa que la gente responde, pues si has vivido 2000 años y no has hecho una fortuna, estás muy fregado. Sí, pero yo sí creo que tiene que ver mucho con la figura de esta mujer porque cumplía con esos estándares, ¿no? Entonces Ajá. era de la aristocracia, además buscaba, su fin era ese, la belleza y la eterna juventud. Y Entonces que ahí además que dicen que ella en su juventud fue una mujer muy atractiva, pero no, básicamente fue como que no quiso aceptar el paso del tiempo en su vida y pues ya llevaba mucho tiempo tratando de buscar como ese elixir de la eterna juventud y cuando consume sangre empieza a sentir que ese es el único camino a través del cual puede alcanzar la juventud eterna. Entonces, al principio eran copas y ya luego eran pues no sé, o sea, ni siquiera sé cómo denominarlos, pero eran unos crímenes bastante cruentos en donde ella terminaba pues bañada completamente en sangre y ella se sentía, además me imagino que es un tema un poco psicológico también, ¿no? Ella se sentía muchísimo más joven y se sentía mucho más bella después de estas prácticas. claro, y es básicamente que el mito cuenta eso, que llenaba una bañera con este líquido y se sumergía ahí
para completar su ritual. Una Exacto. historia bastante aterradora, también de ambición, ¿no? De ambición y de eso que tiene el ser humano, que tenemos los seres humanos, de lograr nuestro cometido Como sea, y por como encima sea de quien y por sea. encima de quien sea. Y eso también nos lleva un poco a la reflexión y creo que aquí siempre tratamos de hacer eso y es que a través de estas historias que parecieran leyenda, pero no, señores, es una realidad. Esta señora no es una leyenda, es una Ya realidad. existió. Está registrado, esto nadie lo inventó, ni nada por el estilo, es real lo que estamos contando y cómo contar estas historias también nos lleva a reflexionar un poco sobre la maldad humana y el entender esta cabeza que funciona de una manera tan particular, pero sobre todo la capacidad que tiene el ser humano para hacerle daño a otro sin importar solamente por su propio bienestar. Y cómo para la sociedad y para nosotros mismos es difícil de entender que sí es otro ser humano, que es alguien como nosotros, con más poder, con dinero, ubicado en un lugar de la aristocracia que de pronto no todo el mundo tiene un lugar privilegiado, pero es un ser humano como nosotros. Pero como no podemos entenderlo, entonces ¿cómo le damos esa figura de debe ser un monstruo, es un hombre lobo, es un vampiro, es un Frankenstein, o sea, todos aquellos seres que, con los que no podemos conciliar que sea real, que seamos capaces de llegar a hacer ese tipo de cosas, le atribuimos la condición de monstruo. Así es. Bueno, vamos a pasar a otra historia, Ruby, Uh dejando -huh. aquí a doña Elizabeth de lado, a la famosa historia de Clarimonda. ¿Cómo surge esta historia? ¿Quién era ella? ¿Qué diferencia hay con Elizabeth, por ejemplo? Es completamente distinto. Ella es un personaje de la literatura francesa que aparece en el cuento de la muerta enamorada. Es un cuento, digamos que bastante popular y que se escribió en el año 1836. Clarimonda es una mujer seductora, es una mujer misteriosa que enamora al protagonista de la historia, que en este caso es un joven sacerdote que también es muy atractivo, se llama Romualdo, aquel joven sacerdote, y quien queda pues totalmente flechado a través pues después de que la conoce. Entonces aquí nos plantean un dilema que era un poco lo que hablabas ahorita del libro de la doctora Susana Castellanos, y es el hombre va por buen camino y es la mujer quien lo lleva a perderse, pero no es cualquier mujer en este caso, porque el hombre está, digamos que más cerca del camino de Dios, entonces necesita a alguien más poderoso para moverlo de allí, y en este caso es una mujer muy seductora quien queda atrapada y quien después de que está atrapado pues por este enamoramiento deja su deber religioso, y es esa atracción por Clarimonda quien lo lleva a dejar ese camino religioso, y al final cuando ya Romualdo ha dejado digamos que toda su historia, se da cuenta que ella es una vampira. De hecho, ella se le revela como una vampira de una gran belleza, porque esa es una característica de las mujeres vampiros después de 1800, y es que son hermosísimas. Volvemos al tema de que la belleza y la seducción es un arma que es usada de manera maligna para mover a los hombres, es encantadora, es peligrosa, es como la representación del deseo de aquello que está prohibido, es ese conflicto moral que tiene el protagonista en ese espacio-tiempo, porque él por ninguna mujer mortal deja su camino religioso, pero sí por una mujer en este caso excepcional, que pues digamos que tiene tanta maldad que es capaz de moverlo. En esta historia se exploran algunos temas pues relacionados con el amor, pero más que con el amor, con la seducción, con el deseo, con la muerte, la dualidad que hay entre la vida espiritual pues eligen los sacerdotes tener una vida espiritual y tener que dirimirse entre ese tema espiritual y los placeres mundanos, y Clarimonda se convierte desde ese momento en esa figura central del vampirismo literario, y es quien encarna de una u otra manera ese atractivo
a lo prohibido, es la personificación de la mujer que te lleva a vivir el tema prohibido. Exacto, y también ahí hay una relación que yo creo que es que va muy de la mano con la religiosidad, y es cuando estos personajes que están entregados a Dios, de alguna manera son tentados, no son tentados por los seres humanos común y corriente, no, son tentados por el demonio. Y en este caso esta mujer era un demonio, ¿no? Entonces es también esa explicación que le dan o esa idea religiosa que se le da de esa tentación que viene desde un poder sobrenatural. Por eso muy bien decías, ninguna otra mujer había podido seducir a este señor que estaba entregado a su religión, a ser sacerdote, sino ella porque era una vampira. Exacto, y además por sus características, porque si te das cuenta, hay una cosa bien interesante y es que al demonio siempre se le pinta, o sea, después de Dante Alighieri, se le pinta como esa figura de cachos, cola, el color rojo que siempre es representativo, el color negro, y como digamos que el arte, a partir de los relatos de la Divina Comedia, empieza a hacer ciertas interpretaciones acerca de lo que puede llegar a ser el cielo, de lo que puede llegar a ser el infierno y de lo que puede llegar a ser el purgatorio. Pero dentro de los dogmas de fe, pues si yo soy una persona religiosa y llego a ver a alguien con esas características, pues lo primero que voy a hacer es alejarme y seguirme refugiando en Dios. Entonces tiene ese poder de la transformación y se vuelve una mujer seductora. Generalmente a mí me impresiona que tiene muchas características de Lilith. Lilith, la mujer la primera mujer de Adán, sus cabellos casi rojos, sus ojos o muy negros o muy claros, su piel blanca, que pues en el momento, además tenemos que hablar que los criterios estéticos en ese momento, en los 1800, pues perseguían mujeres muy, muy blancas. De hecho, algunas usaban algunos polvos con químicos que eran perjudiciales para su salud y podrían llevarlas incluso hasta la muerte en las modas victorianas, porque lo más blanco del rostro y del cuello era visto como lo más atractivo. Algunas mujeres en la época llegaban a desangrarse para poder verse más atractivas. Algunas usaban algunas gotas de plantas que siempre se han considerado bastante polémicas por su uso dentro de los aquelarres, como la belladona o como la mandrágora, para que se les dilataran las pupilas como si estuvieran enfermas. O sea, es muy extraño cómo los cánones de la moda también, de una u otra manera, sobre todo al género femenino, han afectado a través de los tiempos. Entonces, esa palidez extrema, ese ojo un poco vidrioso, muy cercano a la muerte, resultaba siendo muy atractivo en la época, y precisamente son estas características de esta muerta enamorada, que es como se conoce la historia, muerta porque ya se supone que si es vampiro, ella murió y regresó de la muerte siendo un demonio que viene a perder del camino, pero con unas características muy hermosas a las que este hombre pues básicamente sucumbe, no tiene el poder para decir que no, pobrecito él, como siempre la mala viene. Tentadora, la mala es esa mujer que lo perturbó del camino. Entonces, además, a sabiendas que era un hombre religioso precisamente para que se desviara del camino. Entonces, sí son unas características ahí bien interesantes de este tema. Total, un análisis completamente diferente al anterior. Precisamente esto ya es un tema mucho más de, si muchos lo consideran así, de ser puritanos, pues, ¿no? Un poco por esa onda, pero bueno. Y es que ahí hay una cosa que seguramente vamos a ver en el caso que continúa, y es ese dominio de su poder sexual. La vampiro básicamente domina, sabe lo que tiene y sabe cómo usarlo. Entonces eso aterra al género masculino de la época, porque es algo irrefrenable, y lo vemos en el Maleus Maleficarum, en el martillo de las brujas bueno, algunos dicen que este señor Spencer realmente no fue el único que tuvo sus
criminales allí en este tipo de escrito, pero que habla de que precisamente ese poder de la mujer es el que la hace maligna, no es una creación de Dios. Entonces es precisamente quien tiene el poder de arrastrarlo, llevarlo por los sinuosos caminos del mal. Así es, la seducción como un tema bastante negativo y además un tema que siempre va a ser mal visto, castigado, como por ejemplo en el caso de las brujas, y además con ese poder que se le atribuye a todo lo negativo, al demonio, al infierno, etcétera, etcétera. Pero bueno, Y es vamos. que si tú ves también, además, comparte muchos temas con sucubos e incubos también, que Claro. aparecen en la noche, vienen a robar la energía sexual, o sea, es muy, hay muchas cercanías ahí entre brujas, vampiras, eso las mujeres somos de lo peor según toda esta época. Literal. ¿Cuál es la historia de Cristabel? Bueno, Cristabel es la historia, es un poema que fue un poema narrativo. Fue escrito, pues todavía no, o sea, digamos que 1800, algunos dicen que antes, y es una joven, esta historia me encanta porque es una joven inocente y se le pinta dentro de esa inocencia y ese candor que se supone se espera deben tener las mujeres, y que en una noche se pierde en el bosque y se encuentra a otra mujer. Y esa otra mujer tiene unos poderes, digamos que medio brujos, digamos que su reputación es un poco dudosa y le dice que se perdió en el bosque y que si la puede por favor llevar a su casa, que si la puede refugiar. Entonces, efectivamente, Cristabel se lleva a esta mujer, que se denomina dentro de la historia Geraldine, y se la lleva para darle refugio, pero lo que no sabe Cristabel es que esa mujer tiene una naturaleza oscura, que es una naturaleza sobrenatural, y tiene poderes malévolos que amenazan pues la pureza de esta mujer, y es como, digamos que las primeras narraciones, lo que yo te decía hace un momento, homoeróticas, de cómo quiere robarle la inocencia, quiere robarle ese candor que tiene esta mujer, porque Geraldine representa lo sobrenatural, el mal latente. El tema es que este poema quedó inconcluso, ¿no? Entonces, al quedar inconcluso, fueron dos partes, si mal no estoy. Entonces, al quedar inconcluso, eso le añade misterio porque nunca supimos realmente qué era lo que el escritor quería decir y cómo quería concluir la historia. Era una manera, creo yo, como de sacar avante todas esas cosas que eran perturbadoras en su momento para la sociedad, pero que tenían que quedar puestas allí. Es un tema que todavía es un poco vetado, pero sí, las mujeres vampiro, digamos que no se limitan solo a jalar a los hombres, sino que también jalan a otras mujeres a que se vuelvan, digamos que un poco vampiras como ellas en todo lo que tiene que ver en su moralidad y en su estilo de vida. Y en absorber, ¿no? Y lo que decías hace un rato, porque claro, está la figura tradicional de absorbo líquido natural, pero también se trata de un tema de absorber esa energía, que es lo que podríamos comparar también, por ejemplo, con los sucubos o incubos, absorber esa energía vital de las personas, de alguna manera generar ese agotamiento, y por eso en la actualidad, Ruby, hay muchos grupos que o personas que se llaman vampiros energéticos. Cuando incluso, que es un término muy utilizado por la gente en psicología, los famosos vampiros energéticos, esas personas que todo el tiempo están diciéndote cosas que te bajan tu energía o haciendo algunos actos que tratan de aislarte un poco o de mantenerte como agachado, que te roban esa energía. Y dentro de la psicología actual se habla mucho de eso, porque precisamente viene de toda esta historia de que no solamente era el consumo de sangre, sino el consumo de la vitalidad, ¿no? Es que, digamos que sí hemos crecido alrededor de la imagen del vampiro chupasangre, pero es que tenemos que entender lo que la sangre significa. ¿Por qué el vampiro chupaba la sangre y por qué del cuello?
era sangre fresca, era sangre en donde todavía se sentía el latir del corazón. Incluso las parodias que hizo Hollywood en el tema de los vampiros huían a las personas que estaban enfermas porque la vitalidad pues estaba pasando a través de la sangre, y pues si esa persona estaba enferma, también el vampiro se iba a enfermar o iba a cargarse de una energía que no era, digamos que, totalmente positiva. Pero la sangre dentro del tema del vampirismo realmente lo que encierra es esa energía vital. Por eso es que todavía usamos el término, y en psicología se habla de vampiros energéticos, pero no solamente allí. Hay unas investigaciones muy interesantes que estuve leyendo algo sobre el tantra y la energía sexual, y cómo a través de los encuentros las personas, hay algunos que se roban la energía de otros. Entonces eso es todo un estudio que hay acerca de cómo no nos damos cuenta quién nos roba nuestra energía, y cómo muchas veces entregamos nuestra energía sin saber realmente con quiénes estamos. Entonces es muy interesante, la verdad, porque detrás de la palabra vampiro, o sea, cuando tú me dijiste vampiro, es que eso, si uno tuviera que hacer como un mapa conceptual, eso sale y sale y sale y salen cosas, porque ese término es un término que le hemos puesto a muchas cosas a través del tiempo. Sí, claro, trasciende esa leyenda para transformarse en la actualidad en una cantidad de significados y de ideas, además que traemos preconcebidas precisamente de esas leyendas que le hablaba Ruby desde el inicio de este origen, pues. Pero pasando de esos vampiros energéticos de los cuales se habla muchísimo en la actualidad, también parece, Ruby, que siguen existiendo grupos de personas que definitivamente sí usan el líquido vital para, de alguna manera, saciar una necesidad. Y en Estados Unidos se conoce varias agrupaciones. En Atlanta están ubicados principalmente estos que son ABA, más o menos Sí, esas son sus siglas. Atlanta Vampire Alliance. Exactamente. Entonces, son personajes que se reunieron, empezaron estas reuniones a través de Internet y a consolidar de alguna manera algunas ideas sobre lo que era ser vampiro. Se agruparon. Muchos son reconocidos públicamente dentro de sus localidades. De hecho, han salido a dar muchísimas entrevistas hablando de cómo es que viven actualmente. ¿Qué podemos decir o qué nos puedes complementar de esta asociación? Bueno, pues es que la estética de los vampiros es bonita, o sea, más allá de cualquier cosa. Cuando uno ve, digamos que lo que ya nos ha llegado. Sobre todo si son así como los de Entrevista con el vampiro. Por ejemplo, yo, ¿qué puedo decir ante eso? O sea, a mí solo me preocuparía que me mordiera un vampiro y yo me tuviera que quedar aquí en esta situación con el mundo como está. Eso me preocuparía un montón, pero pues por lo otro no creo que pusiera tanto problema. Pero el tema es que la estética, lo gótico, lo oscuro, pues de hecho eso llama a muchas personas, y pues hay una cantidad de grupos humanos que se sienten identificados con este tipo de estética y de estilo de vida, de ser noctámbulos, de preferir hacer sus actividades en horas de la noche, de no querer relacionarse con una cantidad de gente, de ciertos tipos de maquillaje y ciertos tipos de ropa, pues que de hecho hacen que muchas personas quieran pertenecer a esa estética, o que de vez en cuando les parezca divertido estar en esa estética, una estética que lleva a un estilo de vida. Y el vampirismo, pues por supuesto, conecta un montón con esta estética gótica, con el misterio, con ciertas ritualizaciones que a mí me parece interesante que estos fenómenos se den. Hace poco estaba leyendo a un filósofo que se llama Byung-Chul Han, que decía que nosotros como seres humanos hemos perdido la ritualización de muchas cosas, porque pues cada vez creemos menos en el Dios cristiano, cada vez creemos menos en muchas cosas. Nuestra sociedad está evolucionando
si es válido decirlo de esa manera, a otros tipos de creencia y muchos seres humanos todavía necesitan identificarse con grupos y tener en qué creer. Y esta es una de esas muestras vivas y claras en donde hay un grupo de personas que encuentra en el beber este líquido vital como un estilo de vida. No es que estas personas, pues porque estuve leyendo, no es que, aunque pues supongo que deben haber sus excepciones, por supuesto, pero no es que estas personas se dediquen a morder a otros, incluso piden el consentimiento para poder consumir este líquido, lo compran, hay todo un mercado negro alrededor de este tema, porque pues algunos consideran que pues que viven es a través de eso. Hay algunos que incluso solo consumen este tipo de estas cosas acompañado con ciertas carnes específicas y sobreviven es de esa manera. Entonces, pues hay una enfermedad, de hecho, que está científicamente documentada, que efectivamente le hace sentir a la persona, yo no entiendo aún si esta enfermedad tiene algo con el corte químico o es solamente de corte psicológico, pero le hace sentir a la persona que solamente a través de beber sangre puede seguir subsistiendo. Y seguramente algunos de estas personas puede que tengan algunos rasgos de esta enfermedad, pero es que además también es un tema psicológico. Es como que yo hago parte de este grupo y solo a través del consumo de estas cosas específicas y a través de este estilo de vida me identifico y hago parte de eso. Algo así como una comunidad urbana, pero una comunidad urbana que se toma las cosas bastante en serio y no estamos hablando de 2 o 3 personas, es un grupo bastante grande. De hecho, hace muy poquitos días, yo no sé si viste en noticias, fue como bastante sonado aquí en Bogotá. El hecho de que hay un grupo también en Bogotá de chicos que se reúnen alrededor de Monserrate y por esa zona y que ellos se dicen pues vampiros, se identifican como vampiros y tienen el estilo de vida de un vampiro. Yo no sé si tengan tanto dinero como la aristocracia, pero pues cada quien hace su lucha, ¿no? De todas maneras. Bueno, quiero confesar que para otro contenido, no para este, para otro contenido, estuvimos precisamente en búsqueda de ese líder de ese grupo acá en Bogotá. Un poco hermético el tipo, pero claro, cuando vas y le ves las redes sociales, pues sí tiene esa característica típica del físico con el cabello largo, así un poco gótico, se maquilla, digamos que siguiendo muy el estilo de lo que nos han pintado de lo que es un vampiro. Ahora, más allá, no sabría decir cuáles son como las cosas que practica este grupo específico en Sí, porque Bogotá, son... porque son bastante éticos. Por ejemplo, los de Estados Unidos, sobre todo uno de los líderes, que es un tipo que se hace, llaman como Maybelline, una vaina así, el tipo sí ha salido a varios medios a explicar qué es lo que realmente hacen dentro de esta asociación, dentro de esta comunidad. Entonces él dice, aquí hay personas de todas las edades, incluso mayores de 70 años, que consideran, porque además tienen esa enfermedad de la cual nos hablaba Ruby, la necesidad de consumir esa sangre. Pero ¿cómo funciona el tema? Y lo explicaba en una entrevista que dio en televisión. Decía como, aquí no es que nosotros vayamos por la calle atacando a la gente, no. Aquí lo que hacemos es, entre nuestra misma comunidad o con nuestros familiares o con nuestros amigos, bajo su autorización, se les pide que nos ayuden con su líquido vital, se hace una pequeña cortada en alguna parte del cuerpo y se succiona un poco de esto sin, obviamente, llegar a un límite extremo que ponga en peligro la vida de la otra persona. Por supuesto, todo esto bajo una autorización de quien está cediendo esa sangre. Y hasta ahí, pues disculpen ustedes, pero pues nada ilegal si yo decido ceder mi sangre a otra persona. Súper normal. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y lo hablábamos hace
rato con Camilo Manjarres en uno de los videos de cosas raras que suceden en el mundo, que nos contaba precisamente ese tráfico de líquido que hay en el mercado negro, porque esto está llevando a otros temas sociales complejos. Y es cómo obtienen esa sangre y además cómo la venden a través de Internet de manera ilegal y además en unas cantidades de dinero exageradas, porque muchos de estos señores tienen como referencia a Elizabeth Bathory y su famosa bañera de este líquido para la eterna juventud. Pues resulta que en ese video Camilo nos contaba que habían algunas personas que efectivamente hacían o pretendían hacer el mismo ritual de Elizabeth Bathory. Entonces, todo esto tiene otras consecuencias que de pronto no son muy visibles y claro, el tipo este sale y habla en medios y se deja ver y no tiene nada de malo lo que él dice. Pero no estoy diciendo, ahora no estoy diciendo que él haga esto, pero sí es bien sabido que muchos otros sí acceden de una manera no legal a esta situación que conlleva a otros temas bastante complejos. Es que el tema tiene mucho de fondo, Joa, porque básicamente ellos viven bajo un régimen que podría catalogarse un poco sectario. Entonces, las sectas para mí siempre serán peligrosas, sean del origen que sean y provengan de donde provengan. Para mí en lo personal, uno tiene que huir del tema sectario porque pues, si tú estás digamos que casada con un grupo de estos o casado con un grupo de estos, al principio puede llegar a parecer, pues digamos, una práctica inocente, entre comillas, me identifico como vampiro, no me gusta la noche, estas prácticas que no le hacen daño a nadie, o esto que yo estoy consumiendo tiene el permiso del otro y pues yo tengo plena libertad de hacerlo, completamente de acuerdo, pero es que hay más allá. ¿Qué te van a pedir después? ¿O qué es lo que tú vas a querer por voluntad propia hacer después para, digamos que, elevarte en la categoría de ese grupo? Entonces, ese realmente es el miedo que hay detrás de eso. Yo siento que los seres humanos estamos todo el tiempo en busca de respuestas y precisamente por ese tipo de cosas es que caemos en este tipo de comportamientos. A algunos les parecerá absolutamente normal pertenecer a algunas sectas cristianas que básicamente por sus características son sectas cristianas, a otros pues a una secta de vampiros, pero el tema del pensamiento sectario y de cómo pueden arrastrar a otros seres humanos de pronto a hacer cosas que en principio pues no tenían en mente, pero que se van transformando a través del tiempo al compartir con una comunidad que tiene ideas similares, pues en algún momento puede llegar a ser peligrosa, uno. Y dos, pensemos en el tráfico de sangre, por Dios, o sea, ¿cómo consiguen la sangre primero? ¿De qué origen? ¿Dónde viene? Ahora estamos hablando en un momento en el que somos conscientes de que los seres humanos tenemos un sinnúmero de enfermedades de nuestro sistema inmune que impactan directamente en nuestro líquido vital, los cánceres, bueno, esa cantidad de cosas y quienes están allí consumiendo pues un mercado que es por supuesto ilegal. ¿Cómo les van a garantizar que llegue X o Y o Z compra del producto que están haciendo? Entonces es una práctica, por supuesto, bastante peligrosa. Algunos se quedan allí por la libertad sexual, era un poco lo que el tipo también decía, que ellos practican una libertad sexual, pues son muy abiertos con el tema pues, de compartir su energía, pero pues el mismo tipo lo decía, aquí hay gente de todas las edades. Bueno, pues si tú ya tienes más de X años, pues finalmente puedes hacer con tu vida lo que quieras, pero habrán niños, habrán menores de edad dentro de ese proceso. O sea, deja bastantes cuestionamientos abiertos ahí, porque pues lo que nos ha enseñado la historia es que casi siempre esos líderes que salen con esa cara, digamos que tan amable al público, generalmente siempre han tenido otras cosas que esconder y lastimosamente solo es el tiempo el que lo dice. Así es, solo es el tiempo que lo dice y es un tema súper debatible. Yo los invito, por supuesto, a que opinen aquí en la cajita de comentarios sobre este caso final, porque es una situación actual
Ustedes lo pueden buscar en redes abiertamente, lo pueden buscar en Google y hay un montón de referencias de este señor, en YouTube hay una cantidad de videos, pero sí volvemos a lo mismo, detrás de esto, ¿qué puede haber? Y es cierto lo que dice Rubio, cuando esos grupos son grupos tan cerrados, finalmente se convierten en una secta donde hay una cantidad de personas siguiendo unos estándares súper establecidos y eso ya hemos visto, por supuesto, que no termina bien y detrás de eso hay muchas otras cosas que ocultan, porque además lo cierto es que aunque salgan a dar un poco de información, no vamos a saber con claridad de qué es lo que hacen internamente ellos. Pero Sobre bueno. todo cuando la historia del vampiro siempre hay tantas cosas ocultas, ¿no? Porque finalmente muchos de ellos lo manejaban a nivel de logia, como que no cualquiera puede llegar a ser parte de, o para que tú puedas ser parte de este selecto grupo, pues entonces tienes que hacer A, B, C o D. Y muchas personas en su afán de ser y pertenecer, pues no tienen el criterio lastimosamente para decir hasta dónde pueden llegar en un tipo de práctica de esas. Así es, mi querida Ruby. Este programa fue madre, buenísimo, como siempre. Solo le dimos caso y no que debatimos aquí, que creo que también en últimas convierte esto más en una charla que en una entrevista y es lo que más me encanta cuando llega la gente aquí a Ventana al Misterio. ¿Qué conclusión, Ruby? Yo creo que este último debate estuvo bien interesante, pero ¿qué conclusión tienes de este tema en general? Bueno, yo siempre, desde que ando investigando todo este tema de los asesinos en serie, que ya es un montón de tiempo, siempre he pensado que es fascinante cómo los seres humanos buscamos algunos eufemismos literarios para mostrar quiénes somos y hasta dónde llega nuestra capacidad humana, tanto en términos bondadosos como en términos oscuros. Para mí son personajes interesantísimos. Ver una película, una muy buena película de vampiros, es una delicia. Me parece que son historias que nos llevan a vivir otras épocas o incluso las propias épocas explorando las oscuridades del ser humano. Ahí en este momento se me fue, tenía la referencia porque la iba a usar, es una comedia de vampiros que estuvo mucho tiempo en Netflix, maravillosa, me muero de la risa. Prometo que quienes me escriban les busco el nombre y se las entrego cuando yo les busco el nombre, porque es una comedia que hace referencia a todos estos temas que estamos tratando aquí con tanta seriedad y ellos le dan la vuelta al tema del vampirismo. Pero pues básicamente mi conclusión es que es otra de las facetas que tenemos como seres humanos, esas partes de la zona de sombra que no nos gusta explorar de frente, y por eso las personificamos a través de estos seres que se han vuelto, digamos que unos acompañantes bien interesantes después del siglo XVII hasta nuestros días, como lo vemos hoy día hasta la actualidad. Yo tengo un cuento muy interesante que escribí sobre una mujer vampiro que no he publicado, pero ¿Dónde está? Que todos lo queremos ver. es un cuento bien, es que tiene sus momentos subidos de tono, pues porque explora precisamente esa energía y está inspirado en una canción de Soda Stereo, porque pues de hecho Gustavo Cerati, cuando compuso la letra, pensó un poco en una mujer vampiro que es Entre Caníbales. Entre Caníbales es una historia que está inspirada un poco en ese mito de la mujer vampiro y como esa fascinación que en ese momento él tenía sus letras bien raras. Entonces, vamos a hacer algo. Quienes quieran leer la historia, porque no la pienso publicar abiertamente, porque me da, pero quienes la quieren leer me escriben y yo les cuento. Sí, yo te la mando, yo lo prometo. Por favor, la quiero ya en mi WhatsApp. Ya, y quienes quieran, entonces me pueden seguir en redes como Ruby Investiga, tanto en Instagram como en X. No tan activa en X como en Instagram, pero prometo devolverles la historia porque para mí este tema me parece muy interesante. Me parece que es muy interesante explorar la feminidad desde el lado del vampirismo, más allá del arquetipo como lo ve el hombre de que somos muy, muy malas. Y pues sí, de vez en cuando toca. Me encanta, me encanta. Ya saben, todos los que quieran ese poema, pero ya así como yo, van y le escriben a esta mujer en Ruby Investiga, en Instagram y en X, para que ella les mande ahí por interno eso, se pueden sorprender. Yo lo que les digo es que ella
escribe de manera maravillosa. O sea, si a usted le gusta escucharla, la lectura también va a ser genial y uno se queda siempre así. Recuerda, y me estoy acordando de la vez que me enviaste la historia de la parálisis del sueño. ¿Te acuerdas? Jue Sí, madre, yo era como, ¿qué? No. sí, esto es lo que inspira muchas de las cosas que escribo, o sea, realmente casi muchas de esas cosas se inspiran en, yo sufro mucho, tengo problemas para dormir, muy importantes problemas para dormir, o sea, yo tomo medicamentos muy fuertes para cuando tengo crisis de insomnio, pero entonces sufro de muchas parálisis del sueño y eso pues como se volvió tan común, pues dijimos, bueno, venga, usemos esto para algo, porque aunque sea escribamos de esto, entonces por eso hay muchas historias, pero sí, prometo enviártela yo apenas termine el programa, la historia de que escribí hace ya bastantes años, hace como unos 4 o Por 5. favor, y yo prometo que después de esto voy a subir un video a redes contándoles un poquito de esa historia. Sí, obviamente, si Ruby me lo permite. Claro que sí. Ruby, un placer como siempre estar aquí contigo compartiendo estas charlas tan maravillosas y estos temas que como siempre nos llevan un poco a la reflexión. Así es, lo importante realmente de todo esto es que nos cuestionemos quiénes somos. Creo que todos tenemos que llegar a ese punto de saber quiénes somos, no solamente de manera personal, sino como humanidad, y qué nos lleva de pronto a visitar esas zonas tan oscuras que muchas veces no trabajamos en el consciente y que en última nos llevan a este tipo de historias para poder trabajarlas. Un abrazo, Ruby. Gracias por estar aquí en Ventana al A Misterio. ti, Joa, muchísimas gracias por la invitación y ya saben, me siguen en redes y estamos en contacto. Bueno, pues si ustedes también quieren esa historia, si les llega, si además la leen, me cuentan ahí en los comentarios a ver qué les pareció y debatimos un poquito. Pero miren, sí, creo que la reflexión final de Ruby es maravillosa y como siempre les digo aquí, una de las cosas más complejas de entender y uno de los mayores misterios para mí que tenemos es la mente humana y cómo esa nos lleva también a tener unos campos negros, oscuros, inexplorados de nosotros mismos y que deberíamos aprender a conocer un poquito más para también tratar de controlarlos un poco. Recuerden suscribirse a este canal, darle dedito arriba si les gustó esta historia, cuál de todas le parece más atractiva. Si conocen vampiros reales, no sé, su amigo, su familiar, su vecino, alguna comunidad que haya por ahí, pues déjenos ahí en sus comentarios a ver si de pronto en algún momento alguno acepta una invitación y lo podemos traer aquí para que nos cuente un poco de cuáles son esas prácticas que llevan a cabo. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.